Profesor Patiño, ¿cuáles podemos nombrar o citar como los grandes hechos de la vida política? De alguna manera, pues como lo he venido repitiendo desde el comienzo de este programa, todas las actuaciones que tuvo Nelson Mandela, tanto en el momento en el que estuvo en la cárcel, como cuando recobró la libertad y se convirtió prácticamente en un referente, en un estadista, han repercutido en la historia de Sudáfrica. ¿Cuáles son esos grandes hechos de la vida de él? Pues mire, la verdad es que Nelson Mandela tiene una historia, la historia de un líder que arranca desde su muy temprana juventud luchando contra un régimen racista, arranca además buscando contactos dentro de un contexto político muy cerrado y muy estrecho, arranca además en un periodo importantísimo en el que comenzaban, incluso antes de la Segunda Guerra Mundial, comenzaban ya una serie de movimientos africanos buscando, digamos, intentos de crear estados y naciones africanas que permitieran sacudirse un poco el colonialismo, pero después de la Segunda Guerra Mundial, Nelson Mandela se mete dentro de estos movimientos de forma muy contundente y de alguna manera participa quizás en una de las cosas más importantes, que es la creación del Congreso Nacional Africano, que es lo que le da, digamos, un contenido, una capacidad de combate política vital, sustancial, y durante algún tiempo hizo parte. Por lo menos jugó un papel de liderazgo importante dentro de un grupo armado que apoyaba este Congreso Nacional Africano. Sin embargo, y aquí hay que decir, la vida, la fortaleza, la constancia, el proceso del primer encarcelamiento desde el año 1956 a 1961 y luego el posterior encarcelamiento de 1964 hasta 1990, mostró la transformación de un joven contundente, con vehemencia y capacidad de disputa, a una especie de joven que tenía un liderazgo, digamos, particular, llamativo, y que se fue transformando además en un liderazgo de resistencia pacífica, muy, como dicen algunos de sus biógrafos, muy cercano a la idea de Gandhi, a esta idea, digamos, de la resistencia pacífica, que podía lograr cambios mucho más de fondo y que de hecho le dieron a Mandela una especie de enseñanza y legitimidad política para luego buscar una cohesión social mucho más contundente. En esa medida, la vida de Mandela se convierte en una vida de liderazgo, de logros duros, de logros contundentes, pero sin olvidar que son logros que se obtienen después de una vida muy dura, una vida muy difícil, de un encarcelamiento de más de 27 años sometido a trabajos forzados, a partir piedras, a tener situaciones muy dramáticas de enfermedad, de dureza, de hambre dentro de la cárcel, pero logra soportarlo, y logra soportarlo además en un proceso en el que construye un pensamiento político y construye una perspectiva novedosa para Sudáfrica. El Premio Nobel de Paz en 1993, Nelson Mandela partió para siempre, no sin antes cumplir su promesa, dar la batalla por defender la igualdad. El papel de Madiba durante la lucha contra el racismo en Sudáfrica fue vital. Lideró protestas pacíficas y promovió una resolución de conflicto bajo los estándares de un país multirracial. Durante 40 años hubo una Sudáfrica radicalmente dividida entre negros, blancos y mixtos. Época comprendida entre 1948 y 1991, conocida como el apartheid, en la cual las leyes respaldaron la segregación racial. Por siempre quedará y permanecerá indeleble en la historia de la humanidad que el crimen del apartheid en efecto ocurrió. Por siempre permanecerá como una acusación y una lucha de la humanidad. Y por todo el tiempo que nos tomó en ponernos de pie y decir que era suficiente. El gobierno liderado por el Partido Nacional de los Afrikaners estableció que los blancos eran la raza dominante. Los asiáticos, mestizos, bantúes o negros pasaron a un segundo plano y sus derechos marginados. Se prohibieron los matrimonios entre blancos y no blancos. El territorio nacional fue reorganizado. La población blanca se radicó en lugares a los que hombres y mujeres de otro color no podían acceder, en su mayoría ni siquiera con el propósito de trabajar. Los servicios públicos fueron divididos, las escuelas estratificadas para evitar cualquier contacto entre blancos con negros y otras razas. Solo las mujeres blancas podían ejercer su derecho al voto.
La prohibición de crear partidos comunistas y las continuas represiones violentas contra manifestantes sin armas que rechazaban el apartheid levantaron la ira del pueblo discriminado. Quizás sin dimensionar la importancia que tendría años después, Nelson Mandela se erigió como un defensor de derechos humanos. Fue cofundador de Monto Wesizwe, un grupo creado para defender la organización Congreso Nacional Africano, protagonista de movilizaciones de resistencia a las políticas del régimen. Asesinados, exiliados o presos, fueron quedando uno a uno los activistas que se oponían al apartheid. En 1991, el Premio Nobel de Paz Frederick de Klerk, entonces presidente de Sudáfrica, lideró negociaciones para que la población recuperara sus derechos. Derogó la legislación segregacionista con una reforma a la Constitución. Pero el punto de giro llegó en 1994, cuando en manos de Nelson Mandela, ya posesionado como mandatario de la nación, entró en vigencia la nueva Carta Magna. El derecho de ser humanos es negado cada día a millones de personas como resultado de la pobreza y de la inhabilidad de las necesidades básicas como el alimento, el trabajo, el agua, el refugio, la educación, la salud y un ambiente saludable. Por hombres como Nelson Mandela, sin desmeritar el activismo de otros que acompañaron la lucha contra la discriminación racial, la comunidad internacional puso sus ojos en el pueblo sudafricano y sancionó duramente el apartheid. Nadie debe convertirse en refugiado como nosotros lo fuimos. A nadie se le debe condenar a pasar hambre como pasó con nosotros. A nadie se le debe arrebatar su dignidad como nos pasó a nosotros. Voy nuevamente a Washington con el señor Emilio Viano, analista internacional, profesor de la American University, ha publicado más de 30 libros. Señor Emilio, específicamente ese momento de la vida en el que, pues bueno, el mandatario sudafricano estuvo en la cárcel, ¿qué papel jugó específicamente ese instante en la vida de él? Bueno, primero quiero subrayar algo muy importante antes que nos olvidemos, que fui presidente de África del Sur solamente una vez, lo que es único entre muchos de los mismos héroes revolucionarios de muchos países. Ahí cerca hay un otro país donde sabemos el presidente es ahora presidente desde más de 40 años, Zimbabue. Naturalmente el país ahora está en una pobreza extrema. Esto fue uno de los logros más importantes, también uno de los ejemplos más profundos de Nelson Mandela, que no se agarró al poder, que no se quedó en el poder cuando podría haberlo hecho muy fácilmente con lo que naturalmente las credenciales que tenía. Me parece algo que tenemos que subrayar. Del otro lado, su capacidad de negociación, su habilidad, su astucia y también su pragmatismo, porque claramente había mismo en el Partido Nacional Africano del Congreso divisiones entre los que querían un enfrentamiento armado, por ejemplo. Hubo momentos muy difíciles en las negociaciones, hubo llamados a la violencia y mismo Nelson Mandela no renunció a la posibilidad de violencia porque si no habría sido liberado antes de cuando fue, él pudo evitar cualquier violencia organizada, digamos, en el país y una transición bastante pacífica. Claro que no cumplió con todo lo que quería hacer. La pobreza en África del Sur permanece hoy en día uno de los problemas más amplios. Un 42% de la gente en este país aún es muy pobre. La desigualdad entre niveles socioeconómicos, no solamente raciales, es más amplia, crece, continúa a crecer. Hay aún hostilidades a veces étnicas entre diferentes grupos y para los blancos ha sido también muy difícil. Ellos también son surafricanos, nacieron ahí después 200, 300 años que sus padres vivían ahí, así que ellos también se encuentran ahí en una situación muy difícil. 750,000 blancos dejaron el país
después de, digamos, la independencia completa de la democracia en África del Sur, porque pensaron que no haría un futuro para ellos. Aún hoy en día, ser hacendero en África del Sur es la profesión más peligrosa que exista, mismo de ser policía, porque muchos de ellos son frecuentemente matados en enfrentamientos y disputas sobre tierras. Así que aún hay problemas, y aún el problema del HIV/AIDS, del SIDA, que se expandió mucho en África del Sur, y Mandela fue, digamos, criticado por no tomarlo bastante en serio. Uno de sus hijos mismos murió de esto. Permítame, voy acá con el profesor Carlos Patiño, poniendo en contexto y explicándole a nuestros televidentes todos los hechos que rodearon la vida de Nelson Mandela. La pregunta que hacía en Washington me parece bastante importante, profesor Patiño. ¿Qué papel, digamos, o qué incidencia pudo haber tenido en la vida de Nelson Mandela el haber estado tanto tiempo privado de la libertad, encarcelado, mientras el régimen del apartheid finalmente terminaba echando raíces en Sudáfrica? Yo creo que lo terminó convirtiendo en un líder sólido, lo terminó convirtiendo en una persona muy madura, con muchísima credibilidad, que le dio una capacidad de poder establecer, e incluso, iba a decirlo de esta manera, le permitió estudiar con muchísimo detalle cómo estaba conformado el sistema de Sudáfrica, el sistema político, el sistema jurídico. Le permitió estudiar con muchísimo detalle cuáles eran las fortalezas y las debilidades de los líderes políticos blancos, pero también examinar la profunda trayectoria, digamos, que había tenido el Congreso Nacional Africano y los líderes negros. Y, digamos, juega un papel muy importante, muy trascendental en ese contexto. Pero sobre todo le da digamos, un papel clave, y es que lo convierte, y él de alguna manera desarrolla el discurso de ser el reconciliador. Aquí hay, y el profesor Viano lo destacaba con detalle, hay un montón de problemas que siguieron después del fin del régimen del apartheid, y obviamente, digamos, no se ha logrado responder a todas las expectativas. Sin embargo, el punto crucial, que era intentar crear una nueva cohesión social, crear un nuevo tejido de la sociedad, una nueva estructura que permitiera un diálogo interracial, una integración interracial, es lo que, digamos, ha venido generando un cambio, una transformación de fondo. Y esto en un contexto importante. Sudáfrica es, a pesar de todos los problemas, la potencia más importante de África, del África contemporánea. Sudáfrica representa quizás el 25% de la actividad económica y del PIB africano, y sobre todo del África subsahariana. En esa dirección, pues además, los años de encarcelamiento le valieron a Mandela convertirse en un líder de alcance global, y eso le dio una reputación moral importantísima. Ahora, y quiero destacarlo con algo que es clave, salió como un líder no revanchista, salió como un líder que no salió a utilizar la violencia, y salió como alguien que se preocupó por mantener las condiciones de la integración social y no de destruir las condiciones de la integración social. Que eso lo vuelve excepcional con respecto a otros líderes revolucionarios. Profesor Patiño, en ese momento es cuando Nelson Mandela se convierte en un referente de unidad nacional, porque uno se preguntaría, tal como usted lo describió, si ese racismo era tan fuerte, si esas inequidades entre blancos y negros eran tan amplias, ¿por qué, digamos, esa misma raza negra, esos mismos sudafricanos, no se rebelaron ante esa minoría que los gobernaba, que era la raza blanca, y sí encontraron en Nelson Mandela ese referente de unidad nacional? No, los negros se rebelaron permanentemente, constantemente. Lo que pasa es que los blancos tenían un régimen tan estructurado, con tanto poder político y militar, una represión constante, una capacidad militar contundente. Hay que recordar que el ejército que los sudafricanos, forman y crean, y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, es uno de los ejércitos de mayor capacidad de combate del mundo, con una fuerte producción de armas, con una gran capacidad económica, y que obviamente tenía una capacidad de represión absoluta, junto con unas fuerzas policiales que tenían un control territorial absolutamente determinado. De forma tal que los negros se rebelaron, se resistieron, se alzaron, pero fueron derrotados una y otra vez. Y solo logran tener, digamos, un éxito contundente una vez Mandela es derrotado, pero una vez también se encuentra otro personaje que no hay que olvidar. Es que el éxito de Mandela no está solo, va de la mano de Freddy Leclerc, que esto obviamente le genera la posibilidad de un cambio, de un diálogo, de una transformación de ese régimen, y entre los dos generan un cambio radical. Ahora, la figura de alguna manera es Mandela, porque representa a los millones de negros sometidos, apartados, segregados, pero obviamente aquí también Leclerc juega un papel clave, y Mandela lo comprendió y lo jugó en ese diálogo. Ya regresamos con La Noche.